y estábamos hablando de que era muy interesante el poder diferenciar cuando estoy frente a lo que es materia penal en un condominio y cuando realmente es un asunto personal. Entonces hablábamos de algo clave, que cuando se daba algún problema de tipo penal, si pensamos que fue suscitado con ocasión de la convivencia en un condominio, entonces es materia penal y tenemos que ir y dirigirnos a las instancias pertinentes, que en este caso son las fiscalías municipales o Ministerio Público a través de fiscalías municipales y la unidad de atención a la víctima. Son bueno, incluso ante cualquier organismo de seguridad, porque sería para formular denuncia, ¿ok? O sea, los reglamentos internos de un condominio es muy diferente a otro. Por ejemplo, en los casos de los condominios vacacionales, ¿no? En los condominios vacacionales, los ruidos molestos, que eso es algo, para mí siempre me ha parecido, cada vez que lo leo en la ley, me parece algo muy subjetivo, porque para mí puede ser molesto de repente estar escuchando vallenato, y me disculpan los vallenateros que están escuchando, pero puedo estar escuchando vallenato a las 3 de la tarde y para mí siempre va a ser un ruido molesto. Sin embargo, para otro puede ser la felicidad completa. Pero entonces de repente me ponen a la 1 de la mañana Corazón delator de Soda Stereo y a mí me parece espectacular. Entonces, ¿a qué se refiere el tema de los ruidos molestos? ¿Hasta dónde dice? O sea, ¿qué es lo que a mí me genera un límite de cuándo es molesto? Habla de decibeles la ley y habla de... Sí, pero eso ya te lo dice. Fíjate cómo nos vamos hacia legislaciones conexas. Ya eso es ley de ambiente. La que establece cuáles son los decibeles con relación a esto, permitido, cuando ya empiezan a ser molestos o tóxicos, ¿ok? Entonces, es esta ley, previo conocimiento de esta ley, es que cuando se realizan o se redactan estos reglamentos internos, siempre se va a colocar, en los reglamentos internos siempre se coloca la hora. Lo importante es, mira, por decir, hasta las 10 de la noche, y los fines de semana hasta tal hora. Tú me puedes colocar la música al volumen que quieras, pero ya después de esa hora, no me le tienes que bajar el volumen. Sí, porque tú sabes que yo comento lo del caso de las propiedades vacacionales, de los condominios vacacionales, porque muchas personas, no todos tenemos el mismo fin cuando compramos un lugar, por ejemplo, en la playa. Hay gente que comprar un lugar en la playa es sinónimo de ir a parrandear, mientras que otro es sinónimo de ir a descansar. Entonces el tema de los ruidos molestos, que lo establece la ley de propiedad horizontal, se va a especificar o a identificar bien, tener un alcance perfecto con el reglamento interno. Exacto. Porque decir ruido molesto como tal, no sabemos a quién le pueda parecer molesto una música. Es muy subjetivo, como tú lo dijiste, muy subjetivo. Entonces en los reglamentos internos normalmente ocurre eso, cuando no es lo mismo comprar una propiedad de repente en lugar apartado, de esos lugares donde no te ponen ni televisión ni nada, porque esencialmente la gente va casi que a hacer retiros espirituales, a lo mismo una playa, que ya el sol, la energía del sol, el mar ya te genera otra situación. Entonces hay que estar pendiente con eso, porque no sabemos hasta dónde es una falta o no incumplir algo como esto o hacer algo diferente a lo que establece la ley, en este caso la ley de propiedad horizontal, cuando habla de los ruidos molestos. No, es que fíjate que ese punto lo quería tocar, ¿no? Pues no solo ruidos molestos, porque y colocamos el ejemplo de lo que es música, pero también cuando se hacen reparaciones, cuando empiezan a mover los muebles del apartamento, las metras en un edificio. Exacto, todo eso. Entonces fíjate, todo eso debe estar establecido, muy bien establecido y plasmado en el reglamento interno. ¿Cuáles son estos horarios de trabajo? ¿Cuáles son las horas en las que no puedo realizar reparaciones porque me va a ocasionar molestia a los vecinos? Es un poco difícil pensar. Hay una parte de la ley que establece, no me acuerdo el artículo, que dice que en casos de que una persona resulte incómoda para el condominio porque tenga malas costumbres o sea una persona de mal vivir o incluso de comportamientos dudosos, porque lo hemos visto en algunos condominios donde de pronto llevaron preso porque le descubrieron droga en su casa o algo así.
hay una parte de la ley que dice, pero habla de la totalidad también, cuando son casos extremos donde se le puede incluso hasta hacer vender el inmueble y si esta persona no lo acepta, entonces se subasta. Exacto. Fíjate que el artículo 39 me establece el 75%. Ok, lo lees para que lo conozcamos. Okay. La ley de propiedad horizontal, Artículo 39, que habla de las sanciones, y me dice, el propietario que reiteradamente no cumpla con sus obligaciones, imagínate, ¿ok? Además de ser responsable de los daños y perjuicios que cause a los demás, podrá ser demandado para que se le obligue a vender sus derechos hasta en subasta pública. El ejercicio de esta acción será resuelto en asamblea de propietarios que representen el 75% de la comunidad. Y 75%, se los decimos por experiencia, no es tan difícil. No. Sobre una situación de una persona que tenga mal proceder o que incumple las obligaciones o con las normas de manera reiterada, en una asamblea de copropietarios pueden obligarlo a vender su inmueble, y si no lo vende por cuenta propia, sencillamente se somete en un tribunal a una subasta. Normalmente las personas creen que cuando prestan su colaboración como vecino en una junta de condominio a llevar las cuentas, a ser el tesorero, por ejemplo, no tengo por qué estar dando explicaciones porque a mí no me pagan por eso. Sencillamente eso no es así. No. Usted tomó la responsabilidad y usted es responsable hasta el final de esa cantidad de dinero, de eso que recibe, de eso que recolecta. Y debe cumplir con las funciones que le establece la ley como tal. Así y las obligaciones. Pendiente con ese tema porque de verdad es bastante delicado, vamos a decirlo de alguna manera. Hay un tema en el derecho laboral que además en el año 2011 separó lo que era el tema de la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, que es del 2012. En el 2011 ya se separa de esta ley orgánica del trabajo el tema de los trabajadores residenciales, ¿ok? Trabajadores residenciales, donde dentro de estos trabajadores residenciales se conoce la figura del conserje, ¿ok? El conserje de un edificio. El conserje de un edificio es alguien muy importante, muy indispensable, una persona que no puede ser contratada bajo el esquema del outsourcing, porque no tiene relación. Recuerden que el outsourcing o subcontratación se realiza cuando, o es permitido cuando el cargo que yo voy a desarrollar o las actividades que voy a desarrollar no tienen relación con el tema principal del ente que está contratando. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de creación de software, vamos a decirlo así, y resulta que yo voy a contratar a unos programadores, no les puedo contratar bajo un sistema de subcontratación o outsourcing, que significa que ellos mismos sean jefes de ellos mismos, se les hace un contrato de un servicio aparte como honorarios profesionales, no, porque mi empresa es de software. Entonces yo necesito que esos programadores necesitan estar dentro de mi nómina. Entonces ese tipo de cosas se hacían en una anterioridad, o incluso todavía se ve un poco en menor rasgo, pero se ve que lo hacían para evadir responsabilidades contractuales. ¿Qué son esas responsabilidades contractuales? Todo lo referente a los pasivos laborales que genera una persona desde el momento que comienza a laborar dentro de un ente o de una empresa, ¿no? De que cuando te ibas ya no tenías que tener una liquidación, porque sencillamente tú eras jefe de tus propios servicios y no necesitabas tener que cancelarle a ese trabajador una liquidación, ¿no? Entonces el conserje es un trabajador como cualquier otro, digno, que se merece todo el respeto del mundo, pero que viene a ser algo importante en el edificio porque es la persona que va a vivir dentro de las instalaciones. Tiene casi siempre un espacio destinado para eso, que es la llamada conserjería. Y si ustedes se leen esta ley, que también es corta pero bastante profunda, vamos a decirlo de alguna manera, se van a dar cuenta que nos las ponen bien chiquitas a quienes asesoramos condominios en el momento de contratar a un conserje. Por eso
tú ves por ahí, la mayoría de los edificios que tienen una data desde hace bastantes años, decidieron clausurar la conserjería. Algunos utilizan esto como para alquilarlo y que eso entre como un beneficio para el condominio. Ahí entran otros detalles porque estoy percibiendo un monto de una cosa que me está dando un beneficio, una cosa relacionada con el condominio que me está dando beneficio, y entonces soy materia de tributos. Entonces ya ahí tienen que preguntarle al contador cómo establecen eso, pero muchos han decidido clausurar esa conserjería y tomar el contrato de una persona externa con una subcontratación para que le venga a hacer mantenimiento a diario al edificio.